Practiquemos gráficas de relaciones proporcionales. Aquí dice, la gráfica siguiente muestra la relación proporcional entre la distancia que recorre un tren y la cantidad de tiempo que le toma recorrerla. Entonces, viendo esta gráfica, aquí tenemos que la distancia que el tren recorre está representada por el eje vertical y medida en kilómetros. Ahora, en el eje horizontal tenemos el tiempo que tarda el tren en recorrer cierta distancia. El tiempo está medido en horas. Y a simple vista podemos ver que esta es una relación proporcional. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues el punto 00 está en la gráfica, es decir, la gráfica pasa por el origen. En tiempo cero vemos que el tren ha recorrido 0 distancia y también podemos ver que es una línea. La gráfica representa una relación lineal. Y si tienes una relación lineal que pasa por el origen, entonces tienes una relación proporcional. Ahora también, por ejemplo, puedes verlo observando algunos puntos. Por ejemplo, el punto A. Aquí en el punto A podemos ver que cuando nuestro tiempo es de 4 horas, la distancia recorrida por el tren es de 500 kilómetros. La distancia recorrida es de 500 kilómetros. Y veamos, por ejemplo, en este punto de aquí, en el punto 2,250, vemos que cuando nuestro tiempo es de 2 horas, la distancia recorrida es de 250 kilómetros. Ahora nota que la razón entre estas variables en cualquiera de estos puntos se mantiene, es decir, 500 dividido entre 4 es 125 y 250 dividido entre 2 es también 125. O si lo prefieres hacer al revés, de tiempo a distancia, vemos que estamos multiplicando por 125. Al 4 lo estamos multiplicando por 125 y al 2 lo estamos multiplicando por 125. De hecho, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que la distancia entre el tiempo es igual a 125. Es decir, nuestra constante de proporcionalidad será 125. O si quieres incluir las unidades, como la distancia está en kilómetros y el tiempo en horas, esto sería 125 kilómetros por hora. Y esta será la razón a la cual avanza el tren. Entonces, la velocidad a la que avanza el tren es de 125 kilómetros por hora. Esta es nuestra constante de proporcionalidad. Y bueno, en fin. Ya dicho esto, lo que vamos a hacer es responder a las preguntas que tenemos aquí abajo. Dice, ¿cuáles proposiciones sobre la gráfica son verdaderas? Elige todas las opciones correctas. La coordenada vertical del punto A representa la distancia total que recorre el tren en 500 minutos. Veamos, dice la coordenada vertical. Entonces, el punto A tiene coordenada 4,500. Ahora, la coordenada vertical nos indica cuánto avanza el tren en ciertas horas, es decir, la distancia que recorre en ciertas horas. Entonces se refiere a la segunda coordenada. Esta coordenada nos indica la distancia que hemos recorrido en 4 horas. Así que el eje horizontal nos dice el tiempo y el eje vertical nos dice la distancia que recorre el tren. La coordenada vertical del punto A representa la distancia total que recorre el tren en 4 horas, no en 500 minutos como dice aquí. Así que esta opción no es la correcta. Esta opción no es correcta. Ahora, la segunda opción, ¿qué nos dice? Dice, el tren recorre 375 kilómetros en 3 horas. Veamos si esto es correcto. A simple vista, vemos que en 3 horas parece que el recorrido del tren ha sido de alrededor 375 kilómetros, como vemos aquí. Pero para que quede más claro, hagamos los cálculos. Entonces vamos a dividir 375 kilómetros entre 3 horas. ¿A qué es igual esto? 375 entre 3 es igual a 125. Entonces tenemos 125 kilómetros por hora, que es igual a nuestra constante de proporcionalidad. Son iguales. Entonces es cierto que en 3 horas el tren recorre 375 kilómetros. Si nos dijera que el tren recorre, por ejemplo, 376 kilómetros en 3 horas,
Eso sería falso, pues no cumpliría con la constante de proporcionalidad, ya que esa cantidad al dividirla entre 3 no es igual a 125 kilómetros por hora. Así que esta opción es correcta y ninguna de las anteriores, no, eso no es correcto. Bueno, hagamos otro ejemplo. En este ejemplo dice, la gráfica siguiente muestra el tiempo necesario para instalar cercado de diferente longitud. Y nuevamente vemos que tenemos una relación proporcional porque es una línea que pasa por el origen. Entonces, ¿qué dicen las preguntas? Aquí dice, ¿cuáles proposiciones sobre la gráfica son verdaderas? Elige todas las opciones correctas. La primera opción dice, el punto 2,30 muestra que el costo es de 30 pesos por 2 metros de cercado. No, porque observa que la coordenada X nos indica el tiempo, es decir, el eje horizontal nos indica el tiempo. Y la coordenada Y nos dice la cantidad de cercado que se instaló, los metros de cercado instalados. Así que el punto 2,30 nos dice o nos muestra que toma 2 horas instalar 30 metros de cercado. 2 horas en instalar 30 metros de cercado. Y no que el costo es de 30 pesos por 2 metros de cercado, como lo dice la primera opción. De hecho, si fueran 30 pesos los que se cobran por 2 metros, sería una gran oferta. Así que, bueno, esta no es la opción. Esto no. Ahora, la segunda opción nos dice que el punto 4,60 muestra que toma 4 horas instalar 60 metros de cercado. Sí, porque observa, aquí está el punto 4,60 y la coordenada X, que en este caso es 4, nos muestra el tiempo que se tarda en instalar los metros de cercado. La coordenada Y, que en este caso es 60, es la cantidad de metros que se instalaron. Entonces, 4,60 nos dice que en 4 horas se instalaron 60 metros de cercado. Eso es correcto. En 4 horas, recuerda que el eje horizontal mide el tiempo. En 4 horas vemos que se instalaron 60 metros de cercado. Entonces, bueno, la segunda opción es correcta y la tercera, ninguna de las anteriores, bueno, esa no es una opción correcta. Hagamos otro ejercicio. Aquí dice, un automóvil viaja por una carretera a la rapidez constante que se muestra en la gráfica. Encuentra la rapidez del auto. Aquí tenemos esta gráfica. En el eje horizontal vemos que el tiempo está medido en horas. En el eje vertical tenemos la distancia a la cual viaja el automóvil medido en kilómetros. También vemos que es una relación proporcional porque la razón que existe entre la distancia y el tiempo es constante. Y vemos también que es una línea que pasa por el origen. Entonces, bueno, es una relación proporcional. Y para que quede más claro, hagamos lo siguiente. Voy a dibujar una tabla y en esta tabla vamos a tener una columna que represente el eje horizontal. Entonces, en esa columna voy a poner horas y en la otra columna kilómetros. Entonces, por ejemplo, en una hora vemos que el automóvil viajó 80 kilómetros por hora, lo cual tiene sentido porque observa que si yo divido 80 kilómetros, pongo 80 kilómetros entre una hora, 80 kilómetros entre una hora, esto es igual a 80 kilómetros por hora. Esto es igual a 80 kilómetros por hora. Y esta, 80 kilómetros por hora, esta sería nuestra constante de proporcionalidad. Ahora, por ejemplo, en 2 horas vemos que el automóvil viajó 160 kilómetros. Y 160 entre 2, eso es igual a 80. Ajá. Ahora, en 3 horas, vemos que el automóvil viajó 240 kilómetros. 240 entre 3, eso también es igual a 80. Esto lo que nos dice es lo siguiente. Dice que los kilómetros entre las horas, kilómetros entre horas, esto siempre será igual a 80, pues es nuestra constante de proporcionalidad. O bien también podríamos decir que los kilómetros que el automóvil avanza es siempre igual a 80 por las horas que viaja. Entonces, la rapidez del auto es de 80 kilómetros por hora.